Ahora sí, mi querido Juan, platícame por qué tanta insistencia de vernos y a dónde nos trajiste el día de hoy. Te traigo aquí al Velódromo Olímpico para presentarte a la Hermandad de Acrobacia Clásica en México. Ok. Es un deporte hecho en México, de México para el mundo. Un deporte con calidad de exportación, de manufactura nacional. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que es la acrobacia en México con los diferentes escuadrones de motociclismo. Es correcto, son los escuadrones de la Confederación. Tenemos a unos, halcones, águilas de acero. Chéquense esto, les va a gustar. Un deporte que realmente es de exhibición y que a nivel internacional tiene nivel. Claro, es un deporte hecho en México que le ha dado la vuelta al mundo con mexicanos, con acróbatas hechos en México. Muy bien, pues bueno, Juan, pues ahora sí vamos a platicar y a conocer un porte de la acrobacia en México en estos caballos de acero, ¿te parece? Adelante, Chox. Ahora sí, damos comienzo y continuamos con este programa. ¡Vámonos! Encienden el motor y la adrenalina comienza a correr por sus venas. Ellos son acróbatas en motocicleta. Si bien manejar una moto y más en las calles y carreteras de nuestra ciudad ya es complicado, ahora imaginémonos hacer caballitos, levantar la moto o brincar obstáculos. Eso es todo un arte reservado para pocos. Realizar trucos y movimientos arriesgados en motocicleta es una práctica que nació con la moto misma. Después de practicar por horas, días y semanas, los acróbatas logran dominar a sus caballos de acero, perfeccionando cada vez más sus técnicas, dando como resultado la ejecución limpia de la acrobacia para dar paso a otra más compleja. Esta variante del motociclismo es cada vez más popular entre los jóvenes. Sin embargo, uno de los inconvenientes con los que se encuentran es que hay pocos lugares para practicarlo, ya que se necesitan pistas rectas y que no sean transitadas por otros vehículos. No es solo levantarse en una sola rueda para llamar la atención en las calles. Se trata de tomar con seriedad un momento en el que el motociclista y vehículo se fusionan, logrando ejecutar piruetas, saltos y formas que le tomará mucho tiempo de práctica volver a repetir. ¿Cómo estamos, amigos? Pues damos comienzo a este programa que tiene que ver con los motoescuadrones en México y estamos con mi querido comandante del equipo internacional de acrobacia de tránsito y policía primero, Miguel Ángel Mérida. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Choc. Antes que nada, quiero agradecerle a Capital 21 por el espacio que nos está brindando. Okay. Es importante para nosotros que conocer un poco la historia de esto. Así es, mi querido Choc. Vamos a entrar de lleno, mi querido Miguel Ángel, sobre la historia de este escuadrón de acrobacia de tránsito, que realmente es uno de los más antiguos. No sé si coincidas conmigo, por ahí la historia lo dice. Y realmente, ¿cómo es que surge este escuadrón institucional? Así es, mira, el escuadrón tiene más de 90 años de antigüedad. Se creó por ahí alrededor de los años 20. Ajá. Que realmente son uno de los más respetados dentro de México. Por ahí platicábamos con otros escuadrones y nos decían, por antigüedad, tránsito tiene que abrir esto. Pues así es, les agradezco mucho a los compañeros. Esto ya es un deporte, ¿no? Es un deporte, para mí es una tradición ya en México. O sea, quedó muy marcado en nosotros las películas de Pedro Infante. Claro. Eso hace que tengamos un lazo muy importante con la ciudadanía, con la gente. Ahora, ¿qué tan difícil es domar estos caballos de acero? Porque realmente hay que tener una excelente coordinación. Yo vi la película de A Toda Máquina y bueno, Pedro Infante y Luis Aguilar realmente eran fiesteros, parranderos, mujeriegos. ¿Realmente así son los de tránsito? Bueno, aquí vamos a dejar a un lado esa imagen, ese estigma, ¿no? Es muy difícil poder manejar una motocicleta desvelado, o con la famosa cruda. O sea, aquí te necesitas estar al 100%. O sea, necesitas estar al 100%. Si realizas actividad física, algún deporte, te ayuda muchísimo. Tienes que estar concentrado. Lo hacemos ver fácil, claro, o lo hacen ver fácil, pero esto es disciplina, coordinación, dedicación, coordinación.
reflejos. Reflejos y insistencia. O sea, tienes que estar, dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Una moto es de respeto, hay que tenerle respeto. Así es. Una frase que a mí me dijeron cuando llegué al agrupamiento de motopatrullas y que la transmito siempre, y más cuando vas a enseñarle a alguien, es: a la motocicleta piérdele el miedo, pero nunca le pierdas el respeto. Claro. Me quedo con eso. Perfecto, muy bien. Pues, ¿qué te parece si te vemos en acción, Miguel Ángel? Me parece muy bien. Y bueno, uno de los pioneros como institución en la cuestión de la motoacrobacia. Aquí estamos para servirte. Árale, gracias. Y bueno, amigos, seguimos con otro motoescuadrón de México y estamos con Halcones de México. Mi querido capitán Alejandro Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto surgen, cómo surgen y por qué el nombre de Halcones? Bueno, esto data de 1926, cuando mi abuelo, el coronel Enrique Martínez Escalante, él era charro en su natal Michoacán. Él tuvo que emigrar a la Ciudad de México y él estuvo trabajando en la industria militar. Para 1934... él ya había formado su primer escuadrón llamado Materiales de Guerra, y de ahí, bueno, pues se difundió ya a nivel ya nacional, y entonces todas las corporaciones dependientes del gobierno empezaron a tener sus escuadrones de acrobacia. ¿Por qué el nombre de Halcones? Bueno, en este caso mi papá tenía cierto gusto por los halcones, ¿no? Él hablaba del halcón peregrino, que es el animal más veloz del mundo, por su certeza, por su mirada, por su presencia, y él... comparaba un poco los movimientos con lo que nosotros hacemos en la motocicleta. Claro. Ahora vemos que también, pues, este deporte que ya se le considera deporte de exhibición, pues bueno, ha sido inclusivo. También las mujeres se han animado por entrarle a esto de la acrobacia. Así es. Bueno, aquí vemos una señorita en tu club, ¿no? Claro. Bueno, nosotros hemos incluido a mujeres también porque muchas de las mujeres que han estado con nosotros son parte de nuestra familia, ¿no? Claro. Entonces, también el labor en equipo, la familia, también estamos fomentando eso. Y sí, efectivamente, en 1999 se reconoce ya como un deporte nacional de exhibición, no es de competencia, pero es un deporte nacional. Y bueno, realmente insisto contigo, Elizabeth, ¿cómo te sientes de formar parte de Halcones? Y realmente para ti, ¿qué satisfacciones te ha dejado en lo personal? Ay, muchísimas. A mí me encanta la acrobacia y él es mi papá. No, entonces, pues con razón, ya veo que de familia se va adaptando todo esto y se va adoptando, ¿no? Claro, pues con lo mismo, pues desde chiquita, y agarrar una moto, el manejar, el que me dejaban manejar, hacer un número de acrobacia, ir a Europa, que te aplaudan, y luego dices, no, necesito hacer más cosas. Personalmente dije, no, necesito hacer más cosas. Entonces por eso, ahora sí que con práctica y todo, salieron los números individuales, y luego me casé también con Toño, también Martínez, y ahí tenemos a nuestras gorditas. Entonces esto es así como de generación en generación, y pues te digo, muy contenta, y a mí la acrobacia sí me encanta. Pues ahora sí, ¿qué número vamos a ver? Y dame tus redes sociales de Halcones de México. Sí, nosotros estamos en Facebook como Halcones México, igual en YouTube también nos pueden encontrar como Halcones México. Pues Alejandro, ahora sí vamos a verlos en acción. Muchas gracias, hasta luego. Y bueno, amigos, seguimos con este programa de acrobacias y ahora estamos con el escuadrón de acrobacia unos. Mi querido Sergio López, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos a sus órdenes. Oye, uno de los escuadrones también importantes aquí en México en la cuestión acrobática. Gracias a Dios, sí, tenemos 51 años ya de fundados y dándole duro a este deporte que es para nosotros una pasión, la tercera generación de acrobacia en nuestra familia. Y aquí estamos. Muy bien. Sergio, primero platícanos cómo surge este escuadrón de unos. En su momento, cuando se fundó los demás escuadrones, Tránsito, Halcones, los 13 de la Muerte, que por ahí nadie habla de ellos, pero también fue parte importante, Limpia y Transportes, siempre incluían nombres. Este equipo se fundó un 14 de febrero de 1967 con un grupo de amigos. Pero todo va relacionado con la cuestión de sentirse libres. Disfrutar del paisaje y recorrer, pues ahora sí que todos los caminos de esta bonita República Mexicana. Claro que sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar afuera de nuestras fronteras, Estados Unidos, iba al Caníbal, allá en Australia, Chicago,
todas las ferias de aquí de la República Mexicana, la de León, Aguascalientes, Texcoco, todas las delegaciones políticas, hemos estado con la Cruz Roja Mexicana cuando nos pide el apoyo también, estamos ahí. Oye, nos llama mucho la atención que, bueno, ustedes son de los clubs que hay aquí de motoescuadrones, que realmente son los que más mujeres tienen aquí. Este equipo desde que se fundó siempre ha traído mujeres. Okay. Es el único equipo que ahorita ustedes van a darse cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahorita, como primero vamos a hacer un carrusel para lucir las motos. Es un número donde participa la mayoría de los elementos. Entonces, acción firmes. Todas parejitas tienen que Todas parejitas. Sí, mira, estas motos la mayoría son motos clásicas desde 1956 hasta 1967. Son las motos que tienen la especialidad de poderles atrasar el tiempo para poder hacer más despacio un número de acrobacia. Sí, este número se trata de sincronizar todas las máquinas a un mismo tiempo, juntándose de las manos y obviamente el adorno, que en este caso es la mujer, ¿no? Claro, que es lo que hace lucir a la máquina. Y bueno, la cuestión femenina siempre presente, ¿no? Nosotros siempre hacemos, toda la gente se abre, porque son ejercicios a manos libres. Nosotros tenemos la posibilidad de primero cruzar las manos, que es como si te las ataran, y luego soltarse. ¿Para qué? Para tener más control sobre el cuerpo y sobre la motocicleta. Claro. Mira, ahí estamos viendo. Algo muy importante, mucha concentración y sincronización. Sí, más que nada es también la confianza que le tienen las mujeres a los elementos. El practicar cada 8 días, aquí nos encuentran en el velódromo. Y sí, obviamente constancia y tratar de dominar lo más que se puede estas máquinas. Aquí ya se invirtieron, aquí vemos que las mujeres empiezan a tomar ya el volante. Sí, empiezan a tomar el manubrio de cada motocicleta y ellas empiezan a dominar estos números. Ellas ahorita ahí se van poniendo de acuerdo en atrás a la moto, adelántala, ya que se subieron ellas ya no le tienen que mover absolutamente nada a la motocicleta para llevar la misma coordinación. La moto lleva el mismo paso. Que no te corte a la mitad del número, que ellas aguanten toda la vuelta y dominando la moto. Muy bien. Todo se les enseña, nada más que tengan ellas voluntad. Ellas, algunas ya manejan números individuales, manejan pirámides. Aquí el que quiere llegar a hacer los números más difíciles, aquí no hay límite, todo lo pueden lograr. ¿Ahorita qué vamos a ver? Ahorita le vamos a enseñar la tercera generación. Aquí enseñamos a las mujeres, ahorita viene mi hijo.